bien, solo falta entonces Kaylin para que se incorpore y podamos arrancar entonces. Eh, para los que están en sintonía y todavía no es primera vez que lo hacen, este programa, esta serie especial de Adopta en Vivo es una iniciativa como parte del programa de Servicio Social para la Conservación de la Biodiversidad bajo el código I 3283 de la Escuela de Biología, que busca básicamente que los chicos jóvenes tomen un rol protagónico o se incorporen a lo que es la actividad de conservación de la biodiversidad. Por supuesto, una parte importante es la educación, la docencia. ¿Cierto, Eleuterio? Creo que por aquí está Kaylin. ¿Nos escucha, Kaylin? Hello. Sí, aquí estoy. Saludos, Kaylin. La estoy escuchando, aunque no la veo. ¿Usted la ve, Eleuterio? ¿Usted la ve a ella? Yo sí veo a mi compañero Eleuterio, pero a usted no lo veo. Ah, caramba. Ok. Qué cosa rara. Vamos a ver cómo es. ¿Y usted lo ve, Eleuterio? ¿Usted la ve a ella? Sí, yo lo veo a ambos, a los dos lo estoy viendo. Ah, bueno. Eso es todo lo que queremos. Mientras nos escuchen y nos vean, la mayoría estamos a tono. Bueno, entonces, si quieren, arrancamos. ¿Quién nos va a dar la introducción? Adelante. Yo. Buenas tardes a todos los que nos ven en casa. Nuestro tema es deforestación en Panamá. Como introducción, tenemos que el panel intergubernamental sobre el cambio climático tiene a la deforestación dentro de los 10 problemas que presenta el planeta. Según las organizaciones de las Naciones Unidas, la agricultura y la alimentación no podemos referir a la deforestación como la conversión de los bosques a otro uso de tierra, independientemente de cuál sea el agente causante. En otras palabras, la deforestación es la destrucción boscosa o vegetal. Ok, bueno, para aportar un poco más, debemos entender cuál es la importancia de los bosques o de las masas vegetales, y básicamente estos son importantes porque ellos forman parte del ciclo del carbono, es decir, en algún punto ellos van a procesar dióxido de carbono, ellos van a fijar el carbono, lo van a convertir en carbohidratos que luego van a poder ser utilizados para otros fines, para alimentación, por ejemplo, pero también ellos van a liberar oxígeno que será incorporado a nuestra atmósfera y esto va a desencadenar que pues tengamos una calidad de aire mucho mejor. Consideramos nosotros y a nivel general en cuanto a cultura que uno de los problemas en cuanto a la deforestación es básicamente entender la magnitud de la deforestación. Es decir, no simplemente sabemos que existe la deforestación, vemos noticias sobre deforestación, pero no comprendemos a qué escala está sucediendo esta deforestación. Entonces, debemos comprender que es una crisis que nos podrá afectar a largo plazo y a la vez también tendrá consecuencias inmediatas. Este ha sido uno de los años que hemos tenido una gran cantidad de crisis. El año pasado también tuvimos grandes pérdidas vegetales en los incendios y pues eso, también debemos recordar que estamos en peligro, pues no es nuevo el tema. Desde 2015 ya la Organización de las Naciones Unidas hablaba de que se debían establecer metas globales, que los países deberían comprometerse con estas metas y ellos lo llamaron Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en cuanto a la deforestación, pues también tenemos un objetivo, principalmente se identifica en el objetivo número 15, que este objetivo habla sobre los ecosistemas de vida terrestre o los ecosistemas terrestres. Dentro de estos y en la Agenda 2030, pues precisamente tenemos varias metas dentro de este objetivo, de las cuales podemos mencionar la 15.1, que habla sobre que como países tenemos compromisos de velar por la conservación, establecer bien por la regeneración de los ecosistemas terrestres. La meta número 15.2 también habla sobre que debemos hacer un uso o tener una gestión sostenible
de los bosques, que debemos ponerle un fin a la o que promuevan básicamente pues los bosques degradados. También tenemos, por ejemplo, la meta número 15.4 que habla sobre la conservación de los ecosistemas montañosos, principalmente grandes bosques, pues porque estos tienen una gran cantidad de vida en esto, una alta diversidad. Entonces, por ejemplo, en esa misma línea, tenemos que ahí aproximadamente el 47% del continente, sino que del mundo, van a enfrentarse a serios problemas en cuanto a deforestación y degradación. Tomando en consideración lo anterior, tenemos que cada año pues, se elabora un informe que indica cómo van o cómo están progresando estos objetivos. Este año ya salió el informe correspondiente, Objetivo de Desarrollo Sostenible 2023. Y en cuanto al tema que estamos tratando, pues el objetivo número 15, se habla de que se han hecho avances en cuanto a la gestión forestal. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, estos avances son apenas modestos, pues no son suficientes y se habla de que no se va a lograr la meta del objetivo número 15. Inclusive, para el año pasado, en 2022, se realizó un nuevo panel en donde se proponía a dar un nuevo plazo hasta 2050 para poder completar estos objetivos. Entonces, de especies que están descritas o que aún están sin describir. También pueden haber consecuencias en cuanto a que la pérdida de bosques promueve el calentamiento global, también promueve la degradación de los suelos. Dependiendo de dónde está ocurriendo este fenómeno, podemos hablar de que la pérdida de bosques puede acarrear consecuencias sociales directas. Ya hemos visto que, por ejemplo, en el Amazonas este año, importantes vías fluviales se están viendo afectadas porque al talar los bosques, mucho del agua que ellos retienen no va a los ríos y por ende los ríos se están secando. Esto también son pérdidas económicas para las sociedades y pues en otras partes del mundo es precisamente lo contrario. No hay bosques y las inundaciones son incontrolables. También vimos el caso de muchas enfermedades que están surgiendo porque los animales se conglomeran mucho y empiezan a tener más contacto con la sociedad, pues entonces a esto lo conocemos como la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas. Y en general, pues hablamos de un gran desequilibrio ambiental y con consecuencias económicas y pérdidas muy, muy grandes. Los servicios sociales se hablan de que una hectárea de bosque en Darién, son cálculos que ya se hicieron, tomando muchos criterios, pero se habla de que la tecnología necesaria para reponer los servicios que brinda una hectárea de bosque estarían ascendiendo a más de $12,000 por hectárea. Entonces, si lo multiplicamos por la gran cantidad de territorio que tenemos, son pérdidas millonarias. Muy interesante, definitivamente que sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Okay. Muy buena intervención, compañero, muy, muy interesante. En parte se me estaba medio cayendo un poco la señal, un poco irregular, pero excelente información. Kaylin, ¿te iba a aportar algo más? Íbamos ya a las preguntas. Ajá, wow, adelante. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿cuál es la diferencia entre la pérdida de cobertura boscosa en ciclo natural a la provocada por la intervención humana? Ok, muy, muy interesante la pregunta y en efecto eso tiene que ver con, o sea, lo importante es que reconozcamos que es cierto que en parte del ciclo natural, el ciclo ecológico natural de los bosques, se dan la pérdida de hábitat, o sea que se dan caídas naturales de bosques, a veces hay deslizamientos de tierra, en otras ocasiones tenemos tormentas, que un rayo puede caer y se quema un área determinada, pueden haber incendios forestales naturales, tal vez también con producto de rayos y similares. Así que esas, la deforestación o la pérdida de hábitat
por causas naturales son estas, ¿no? Las que ocurren como resultado de los procesos naturales de la naturaleza. Vaya redundancia. A diferencia de las antropogénicas, o sea, las ocasionadas por la mano del hombre, ¿verdad? Que son las que son resultado de actividades como la ganadería, la agricultura, la minería, desarrollo urbano, entre otras, ¿no? Entonces, estas son, a grosso modo, la diferencia entre la pérdida de hábitat natural y la pérdida de hábitat ocasionada por el hombre. Otra pregunta sería, ¿cómo afecta un bosque la deforestación? ¿Cómo afecta a un bosque la deforestación? Ese es muy interesante. ¿Cómo afecta al bosque la deforestación? Bueno, de salida, porque al involucrar la deforestación estamos hablando que se va a destruir una masa vegetal, ¿verdad? Se va a limpiar, se va a tumbar, quemar usualmente un área de bosque. Y eso, o sea, el impacto es directo y rotundo, ¿no? En ese sentido, definitivamente se pierde la flora, la fauna, la funga, ¿verdad? Se interrumpen todos los ciclos. Y lo que sí es interesante que vale la pena mencionar es que eso va más allá. O sea, que el impacto de la destrucción del ecosistema va más allá de la parcela que se ha deforestado, porque eso ocasiona que se dé un aporte, perdón, una disminución de la humedad, un aumento de la incidencia del sol. O sea que el impacto es interesante, que si digamos que algún campesino va a tumbar 1 hectárea de bosque o 2 hectáreas por cualquier razón para hacer sus cultivos o lo demás, es importante saber que el impacto indirecto de la deforestación es más allá, ¿verdad? Un impacto indirecto que tiene que ver con la humedad, la incidencia de luz y demás, que eso está documentado por investigaciones que han realizado científicos del Smithsonian aquí en Panamá precisamente. Así que es muy, pero muy interesante. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra? Sí, como no, ahí vi unos comentarios sobre, querían que definiéramos nuevamente a qué se trata la deforestación y pues bueno, para aclarar un poco, pues habló de profundidad, pero básicamente es cambiar los bosques por cambiar las coberturas vegetales, es decir, darle un nuevo uso a esa superficie, quitando la cobertura vegetal para darle un uso independientemente de qué lo cause. Mencionaba usted precisamente que hay ciclos naturales, también mencionaban más en otro comentario como las tormentas eléctricas, tormentas tropicales, que si bien es cierto, cuando estos fenómenos ocurren, algunas masas vegetales se pierden, pero esto es parte del ciclo natural. Nosotros lo llamamos desastre porque nos afectan a nosotros, pero en general los bosques siempre van a regenerarse, siempre y cuando no sea a una magnitud tan grande como lo que hacemos nosotros con la agricultura, pues básicamente. Agricultura extensiva, es correcto. Ahí tenemos un comentario bien complejo e interesante en el chat, no sé si lo ven, de parte de la compañera Mendoza, o el compañero, no ve el nombre completo, pero dice Mendoza. Lo puede leer, compañero o compañera. Sí. Bueno, lo leo yo, pues. Dice, sabemos que la minería implica devastación y contaminación. ¿Cómo puede venderse la falsa idea de que pueda haber sostenibilidad en esa actividad sucia? Dice ahí. Más cuando estos recursos que afectan no se pueden regenerar hasta pasados muchos años. Hay documentación que puede ser más de 1000 años. Entonces, ¿cómo puede ser legal esta actividad? Hoy salió un gabinete, que el gabinete pasó el contrato de modificaciones, simplemente deben cerrar la mina. Es, en efecto, una observación muy válida, porque es una de las causas que vemos, si bien es cierto, es más localizada, ¿verdad? Porque la ganadería extensiva y la agricultura se da a nivel de todo el país. En este caso se está viendo un proyecto de desarrollo, entre comillas, ¿verdad? Para destruir miles de hectáreas de bosque a través de la minería en Donoso. Y es importante, y gracias por la pregunta, y nos abre el compás para platicar un poco más del tema, y es que para nosotros es importante que la población en general entienda o asimile que no todos los bosques son iguales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la deforestación en términos generales, ¿verdad? No sé si la compañera Kaylin o pueda comentarnos cuántos ecosistemas diferentes tenemos en Panamá, cuántos tipos de bosques, cómo lo han visto ustedes. Hombre, pues es un comentario bastante interesante porque
si bien estamos hablando de deforestación, también, como mencionaba, abre al compás a muchos otros marcos, y es que en general todavía, por ejemplo, la agricultura es un tipo de deforestación, pero a una escala diferente. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que, ok, quitas los árboles, pero usas el suelo y todavía das la cabida que haya un tipo de regeneración en algún momento más adelante. Pero la minería es un tema un poco más delicado. ¿Por qué? Porque la minería no solamente opera a nivel de suelo. En la minería, ellos quitan directamente el suelo y dejan lo que nosotros conocemos como roca madre. Básicamente dejan el suelo al descubierto, entonces nos limitan o limitan los trabajos futuros a posibles proyectos de restauración, de revegetación. Ni siquiera se puede sembrar algún tipo de pasto en estos lugares porque no hay nutrientes en la superficie, es simplemente roca. Y para que se forme suelo, pues de manera natural tardaría generaciones enteras de nosotros para ver apenas una capa superficial. Entonces, muy interesante el comentario, porque es cierto cómo se permite que esto esté siendo, y además ese contrato no tiene al plan de restauración. En cuanto a cuántos ecosistemas existen, pues hay una gran diversidad de ecosistemas, incluso a nivel de bosques nos manejamos por latitudes. Tenemos los bosques que son, por ejemplo, las taigas de altitudes altas y muy bajas, que son bosques principalmente conformados por coníferas. Son muy particulares y normalmente no lo vamos a encontrar en el trópico, a diferencia de, por ejemplo, Panamá, en bosques tropicales, pues precisamente por eso, porque estamos en latitudes tropicales, hay mucho verde, generalmente mantienen su humedad, las tasas de precipitaciones normales, fuera de los fenómenos, también se mantienen. Tenemos los manglares son un tipo de bosque también, claro. Correspondientes a básicamente humedales. Entonces tenemos una gran diversidad de bosques dependiendo del criterio con el que lo quieras ver, pues la composición, el tipo de hoja, la latitud, como ya mencioné, y la presencia o no de agua. Entonces hay una gran diversidad de bosques. Así es. Y otro elemento, eso es importante, claro que sí, pero otro elemento que hay que considerar es la disposición geográfica de nuestro país, que resulta que tenemos tipos de bosques, ¿verdad? Tropicales, hay bosque tropical húmedo, seco, bosque muy húmedo, bosque pluvial, dependiendo, como bien indicaba Salutario, el tema de la precipitación, porque sabemos que hay un importante gradiente pluvial acá en Panamá. La vertiente del Caribe es mucho más húmeda que la vertiente del Pacífico, por supuesto el arco seco tiene mucho menos precipitación, por así decir, y en efecto es importante. ¿Y por qué es importante particularmente asimilar esta situación? Porque eso, aunado a la disposición geográfica del país, quiere decir que algunas regiones del país tienen más afinidad con Sudamérica. Por ejemplo, los bosques de Darién, la comarca Unayala, ¿verdad? Tienen más afinidad con la flora y fauna y funga suramericana en comparación con los bosques, digamos, de Chiriquí, Bocas del Toro y la región, la comarca Nove Buglé y demás, que tienen mucha más afinidad con Centroamérica y Norteamérica. Entonces, por un lado, eso aparte de las divisiones en cuanto a montañas y demás, que resulta, ¿y por qué mencionamos esto? Porque estas características hacen que los bosques regionalmente tengan una flora y fauna y funga muy particular. Y si usamos el ejemplo, por supuesto, de la mina, que nos despertamos con esta mala noticia de que va a ser reiterado el contrato minero en el área de Donoso, en Colón y Coclé del Norte, es un área de particular interés porque es un área de una gran precipitación, de gran humedad, y que contiene una flora y fauna y funga muy particular, mucha de la cual no se ha siquiera estudiado. Ahí hemos escuchado a varios colegas biólogos que mencionan que hay especies que ni siquiera están descritas para la ciencia y están allí. Entonces, poco podríamos decir que fácilmente podemos reemplazarlo o reforestar en otro lugar, porque no es muy complicado replicar exactamente la vegetación, el microclima que se da en estas áreas para poder restablecerlo en otros sitios. O sea, yo he visto que parte de los proyectos se realizan en Darién, parte se realizan en Chiriquí, de restauración por compensación por el daño específico de la mina, cuando sabemos que no se pueden comparar peras con manzanas o con limones. Entonces, es importante que la población entera estemos conscientes de que cada tipo de bosque es particular,
Cada tipo de bosque tiene una flora, fauna y funga, nos referimos a los hongos, que son de gran importancia. En algunos casos hablamos de especies endémicas que son únicas del sitio y que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta Tierra. Entonces, de ahí que tenemos que tener esta conciencia para evitar caer en prácticas nocivas para la destrucción de los ecosistemas naturales, en este caso los bosques, que es lo que nos atañe el día de hoy. ¿Kaylin tiene algún comentario o pregunta? Otra pregunta. ¿Puede afectar la deforestación a la salud humana, a nuestra salud? Excelente pregunta y es algo que no lo tomamos en cuenta, definitivamente, ¿no? Lo damos, uno siempre, cuando tengo en alguna intervención, cuando tenemos alguna charla o presentación pública, uno de los mensajes que me gusta decir es que en Panamá estamos tan mal acostumbrados a ver el bosque tan cerca, ¿verdad? Incluso en la ciudad, ¿no? En la ciudad aquí tenemos, cerca de la ciudad están los manglares de la Bahía de Panamá, está el Parque Metropolitano, está el Parque Camino de Cruces, o sea, hay tantas áreas boscosas cercanas, incluso dentro de la ciudad, que lo damos por sentado. En el campus de la Universidad de Panamá usted perfectamente puede ver de repente tucanes, ¿verdad? Puede ver otro tipo de aves, ¿verdad? Y todo esto lo damos por sentado. Si usted cruza la calle, está cerca del Metropolitano y puede ver ñeques, puede ver en la autopista, en el corredor, verá perezosos, hormigueros, verá algunos atropellados lastimosamente, pero es parte de esta biodiversidad que tenemos a un pie de nuestra ciudad. Sin hablar incluso desde el campo, ¿no? Los que vivan en el campo, en el interior del país, pueden ver esto con facilidad. Entonces, es importante para nosotros resaltar la importancia de conservarlo y que es una bendición tenerlo allí. Y en cuanto, para responder a su pregunta más directamente, ¿qué impactos para la salud humana tiene? Bueno, digamos algo tan sencillo como que hay un proceso fisiológico que se llama fotosíntesis, que genera cierto gas. ¿Cómo se llama ese gas, don Eleuterio? Hombre, pues el oxígeno que es tan valioso para nosotros. Exacto, creo que todos utilizamos el oxígeno, ¿verdad? Así que los bosques tropicales son uno de los mayores generadores de oxígeno a través de la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, es importante. De ahí partiendo con oxígeno que todos necesitamos, eso ayuda a la salud. Si no hubiera fotosíntesis y no hubiera oxígeno, nos morimos de salida. Aparte, como usted bien mencionaba en su intervención muy, muy elocuente, Eleuterio, el régimen hidrológico, ¿verdad? El ciclo del agua en muchos casos es promovido y ayudado por los procesos fisiológicos de las plantas, del bosque. Todos requerimos beber agua, tan sencillo como eso. Aparte de que también, hablando más específicamente, sabemos que cerca del 50% de todos los medicamentos que utilizamos hoy día para nuestro bienestar provienen de plantas medicinales del bosque. En otros casos pueden venir de los manglares, en otros casos pueden venir de otros ecosistemas nuestros, ¿verdad? Que hablamos de deforestación, pero en realidad en mayor escala hablamos de la destrucción del hábitat en general, ¿no? Porque en bosques pensamos más específicamente de los bosques tropicales, pero también hay humedales, manglares, arrecifes y demás, que son otros ecosistemas que también tienen biodiversidad y que también generan recursos o servicios ecosistémicos, que me gustó esa estadística. Tal vez podamos compartir más adelante la publicación que habla sobre que una hectárea representa valor ecosistémico por $12,000 por hectárea. Eso me parece un valor muy interesante. Para elaborar un poco, también sobre lo que mencionas en cuanto a servicios ecosistémicos que tienen relación directa con nuestro bienestar y nuestra salud. De hecho, el día de ayer se celebraba el Día Internacional de la Salud Emocional o la Salud Mental. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la salud mental con los bosques? Kaylin, ¿usted me puede ayudar a responder a esa pregunta? ¿Qué tiene que ver la salud mental con los bosques? Sí, por supuesto, cómo no. Pues básicamente, míralo desde un punto de vista y muy personal de mi parte. Yo he pasado gran parte de mi vida en el interior. Yo soy del Valle y entonces actualmente estoy estudiando en el campus, en plena ciudad, pues. Y pues como la mayoría de las personas, yo antes lo daba por sentado, daba muy por sentado porque yo estaba en el valle pues rodeado de bosque, de árboles por todas partes. Entonces, a mí las semanas son bastante difíciles. Yo siempre digo que wow, ahora hace mucho calor, como quisiera la neblina. O sea, tengo aire acondicionado natural allá, entonces es como un bajón emocional que te da y a la vez todo lo contrario. Necesitas un bosque con toda tu calma,
tienes la oportunidad, te sientes como liberado, respiras mejor, incluso a veces no te quieres ni ir, quieres seguir ahí. Entonces, claro que ayuda a la salud emocional. No es normal que tú veas, por ejemplo, gran cantidad de aves de un edificio a otro, pero sí los vas a ver en los árboles, los vas a ver comiendo, y nosotros nos entretenemos, tenemos por naturaleza entretenernos con este tipo de interacciones. Entonces, por supuesto que tiene un valor emocional también. Excelente. Kaylin, ¿quisieras aportar algo al respecto, si estás conectada? Sí, aquí estoy. Bueno, en base a la pregunta, sí tiene un valor importante esto emocionalmente, ya que anteriormente, cuando en el transcurso de 12, 15 años, yo me gustaba asistir mucho al interior y todo esto, pero ahora que estoy acá, que ya no salgo como antes hacía al interior, es distinto, porque tanta aglomeración de carro, contaminación, todo esto afecta emocionalmente a nosotros, estrés, nos estresamos mucho. Ejemplo, en la universidad por lo menos hay biodiversidad de árboles, aves, que nos podemos, por lo menos hay cierta área en la universidad que nos podemos distraer y como que sentirnos como que un ambiente tranquilo, pues, pero aquí en la ciudad prácticamente donde estemos hay ruido, hay contaminación, uno ve animales comiendo cosas y eso como que afecta a uno, como quien dice, estamos en un país tan rico de biodiversidad en todo el aspecto y para estar así nos afecta mucho emocionalmente y el bosque en general tiene una influencia mucho en los niños también, importante, porque los niños cuando nosotros los sacamos a un lugar lleno de árboles, ven animalitos, ellos se emocionan, mira mamá, tía, esto, le gusta, le llama la atención, el aspecto que ellos tienen cambia a un lugar que nosotros, ejemplo, lo podamos llevar a un mall. Estos niños, o sea, tanta aglomeración, estos niños se van a estresar. Hasta nosotros, las personas adultas, nos estresamos. Claro que sí. Así que sí tiene un valor importante nuestra biodiversidad, nuestros árboles, influye bastante. Excelente, Kaylin. Muy buen punto, muy buen punto. Y probablemente lo hayamos vivido directamente en el tema este de la pandemia, cuando estuvimos encerrados en cuarentena, que no podíamos salir, las personas sintieron mucho ese impacto. Emocionalmente hablando, claro está, ¿no? De no salir, de no estar en la naturaleza. Y algunos dirán, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver la salud emocional, qué tiene que ver con la salud humana? Bueno, se ha determinado que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Cuando está en una situación de estrés, el cuerpo libera hormonas, ¿verdad? Endorfinas y demás, algunas de estrés y demás que nos ponen en una situación tensa, y eso tiene una repercusión importante sobre nuestra salud. O sea, deprime nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? El estrés, el exceso, y eso nos puede llevar entonces a afectar físicamente nuestra salud. Y lo contrario también es cierto, es cuando usted sale al campo, al bosque, a observar aves, a disfrutar de la naturaleza, respira profundamente, esos niveles de endorfinas y demás, el balance entre las hormonas de estrés y no estrés se cambia y podemos entonces mantener nuestra salud directamente. Así que me parece muy interesante esa pregunta, Kaylin. Muchas gracias. ¿Tiene alguna otra? Sí. Aquí en Panamá, ¿cuál es la principal causa de deforestación? Wow, esa es una pregunta muy importante. ¿Cuál es la principal causa de deforestación? Definitivamente que por un tema histórico-cultural de mucha antigüedad,
de siglos atrás, ¿verdad? Que cuando vinieron los españoles a colonizarnos, ¿verdad? Implantaron sus prácticas tradicionales de tala, ganadería y demás, ¿no? De ganadería principalmente. Yo creo que la ganadería extensiva viene a ser una de las mayores problemáticas, representa un mayor porcentaje de pérdida de bosques a nivel nacional, ¿verdad? Sobre todo en Panamá Este, en el Darién, ¿verdad? Hay una gran incidencia de pérdida de bosques por ganadería extensiva. En algunos casos es un tema, como mencionaba, más cultural incluso, no es que sea una práctica extremadamente, digamos, productiva en cuanto a plata, no es que se van a hacer multimillonarios a punta de ganadería necesariamente, pero es algo cultural en donde la gran mayoría de la población asimila que tener, o vienen, por así programadas generación tras generación, que tener vacas es igual a riqueza. Bueno, en algunos casos sabemos que hay pérdidas porque la productividad es muy baja. Entonces es importante ver ese tema y de hecho es importante que nuestros gobernantes, nuestras autoridades vean el balance entre el valor de la biodiversidad, como bien dijo el compañero, más de $12,000 por hectárea en cuanto a servicios ecosistémicos versus cuánto produce una vaca en una hectárea, o sea, es mucho menos de eso. Entonces, y si es que no te la mata, si no se tropieza, si no se cae, si no se enferma y demás, ¿no? Pero el hecho es que nuestros gobernantes debemos cambiar incluso nuestra constitución política para actualizarla y adecuarla a la realidad que estamos conversando nosotros, y lo felicito a Eleutheri Kaling por su presentación, que ha sido muy, muy buena, porque definitivamente que es importante que cambiemos. Incluso hoy en día, todavía nuestra constitución política que nos rige dice que no se deben tener tierras ociosas. Cuando sabemos que algunas de esas tierras ociosas que menciona la constitución, estamos hablando de bosques prístinos, ¿verdad? Que tienen un gran valor que es prácticamente incalculable. Entonces debemos cambiar, porque en algunos casos incluso los bancos gubernamentales, ¿verdad? El Banco de Desarrollo Agropecuario, por ejemplo, el Banco Nacional y otros más, incentivan directa o indirectamente la deforestación para ganadería. Entonces, en algunos casos, el gobierno está patrocinando, ¿verdad? Los bancos gubernamentales siguen patrocinando que personas destruyan los bosques prístinos para dedicarlos a la ganadería. Así que definitivamente cambiar esas políticas sería importante. Y hablando de políticas, también deberíamos eliminar el tema de la minería a cielo abierto que estamos viendo hoy día, porque esa es una práctica que también ocasiona la pérdida directa de miles y miles de hectáreas de bosques, sin hablar de los impactos indirectos a través de los químicos que se utilizan y demás. Así es. Gracias. ¿Alguna otra? Sí, correcto. Pues no alejándonos mucho de esa línea, la siguiente pregunta tiene como país, si tenemos mecanismos para monitorear el avance o la disminución de la deforestación, y si estos datos pues al final son confiables o no. Muy buena pregunta. Wow. Oh, compañero, estoy aquí que meter en problemas. Es muy interesante y las herramientas existen, definitivamente que sí. Porque hoy día con los satélites, ¿verdad? Con las imágenes que contamos, satelitales, con diferentes programas que hay, Google Earth y otras Landsat y otras imágenes satelitales, podemos literalmente en tiempo real ver la condición del bosque, ¿no? Entonces, las herramientas existen. Sin embargo, ¿qué tan fidedignos sean? Bueno, eso depende de quien lo quiera interpretar. Y porque, por ejemplo, hace un par de años atrás nos dábamos golpe de pecho diciendo que la cobertura vegetal de Panamá había aumentado. Y eso sonaba, wow, eso sonaba una noticia extraordinaria. Sin embargo, se basaba en realidad en una interpretación que hasta cierto punto no es tan fidedigna, que mencionaba que consideraba bosques como estos rastrojos que fueron resultado de la pandemia, en parte, que se dejó de trabajar tanto los cultivos o los pastizales, en donde las personas abandonaron los cultivos, abandonaron sus hatos ganaderos, y eso se convirtió en rastrojo. Entonces, en algunos casos, según el satélite, bueno, si lo quieren considerar que rastrojo es bosque, porque en efecto es un bosque secundario temprano,
pareciera que estuviera aumentando la cobertura boscosa. Pero eso en realidad, de ser un rastrojo o un bosque secundario temprano a ser un bosque maduro, ¿verdad? Ya con una vegetación clímax y toda la flora y fauna y funga que depende de eso, hay una gran diferencia, ¿no? Así que muy interesante y hay material para hablar de mucho. Aquí dice la compañera Shalina Batista que los bosques de protección para cuencas hidrográficas, claro que son súper importantes. Dice la compañera Mendoza o el compañero, en Darién el tema de la deforestación va más allá de la práctica ganadera. Es un tema complejo y real denunciado en que empresas buscan lucrar con la madera. Claro, eso es todo un ciclo. Me parece muy interesante el comentario del oyente que dice que es un tema complejo, porque en efecto empiezan con la madera, sí, los madereros compran concesiones para sacar la madera del bosque. En algunos casos, como sabemos muy bien, y podemos hablar de eso en otra oportunidad, tiene que ver, se le pagan cantidades minúsculas a los dueños de los bosques o a quienes los gestionan para sacar la madera, ellos lucrar. Al hacerlo en muchos casos, meten tractores, bulldozers, ¿verdad? Para hacer las vías de acceso, para poder sacar la madera más fácilmente, y eso luego, al hacerlo, abre el compás para que vayan luego personas a quemar el bosque, hacer algunos cultivos y en la mayoría de los casos sembrar luego pasto para ganado. Así que un tema muy interesante. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, para aportar un poco también a ese comentario, pues es cierto, el tema de Darién es muy, muy complejo, pero yo creo que en Panamá tenemos tal vez un desacuerdo en cuanto al modelo que podemos usar o al modelo actual que estamos usando, que es de devastación total. Porque si uno estudia los documentos de otros países o lee las noticias de otros países, principalmente de aquellos que están intentando recuperarse o recuperar sus zonas boscosas, uno se encuentra con escenarios bien, bien interesantes de que ellos practican pues la extracción de madera de una forma diferente. Ellos no van con tractores, ellos no van quitando todo para abrir un camino y lo que no les sirve pues simplemente lo dejan tirado. Ellos lo que hacen es un poco irse al modelo antiguo, a identificar el árbol, velar que este árbol no esté pues en peligro ante todo, que no sea una especie amenazada. Y si cumple con esos requisitos, ellos lo tratan de jalar con la menor cantidad de maquinaria posible. Y de hecho en Panamá digamos que la actividad maderera está regulada y aún más cualquier actividad maderera requiere estudios de impacto ambiental de categoría hasta 2. Entonces, allá uno va a Darién o tal vez lleguen ahí y ni siquiera solamente dicen cuánto quieres por ese pedazo de bosque, y te pagan y pues ya hacen de las suyas. Entonces, es un tema bastante complejo. Definitivamente que sí. Y el tema que parte de la pregunta era el tema del monitoreo y qué tan fácil es. Bueno, es complicado porque las autoridades en muchos casos no tienen la facilidad, ¿verdad? Logística, no tienen la cantidad de personal, no tienen en algunos casos ni siquiera tienen la voluntad política porque hay otras prioridades para monitorear de cerca esto. Existen las tecnologías, incluso yo recuerdo que hablaban de un chip que le ponían a cada árbol y tal, pero realmente el alcance de los estamentos del gobierno son muy limitados en muchos casos, así que es difícil controlar este tema, pero muy interesante. Acá también la compañera habla de las hidroeléctricas, eso también tiene que ver, sí, porque se rellenan, perdón, se inundan grandes extensiones de bosque para hacer las hidroeléctricas, un tema interesante, correcto. ¿Alguna otra cosita? Como siguiente pregunta, podemos hablar de que si se pueden o no recuperar las zonas deforestadas. Muy buena pregunta. Claro que sí. De hecho, bueno, pero depende, claro está, ¿no? Si me hablas de una área que se fue extraída la madera y solamente cortaron algunos árboles selectivamente y lo abandonan, el bosque entra en un proceso natural de regeneración y eso en un par de años va a quedar en muy buena condición. Si es un área que ha sido potrero por muchos años, también se puede regenerar, pero va a demorar más tiempo, claro está, ¿no? Porque el pasto a veces es muy, muy denso, muy grueso, y entra un proceso de regeneración natural que puede demorar. Idealmente se puede ayudar, ¿verdad? Como un tipo de restauración asistida con algunas especies de árboles que pueden facilitar el proceso de regeneración. También es válido.
Se puede promover, de hecho, el tema de la agroforestería, ¿verdad? Y los sistemas silvopastoriles, en donde dentro de las prácticas existentes, ya sea agricultura o ganadería, se pueden incorporar ya sea cercas vivas, ¿verdad? O cultivos intercalados para ofrecer de alguna forma los servicios ecosistémicos del bosque a la flora y fauna en general, ¿verdad? A través de estos corredores biológicos que se pueden establecer incluso dentro de áreas que han sido perturbadas y que pueden ser productivas todavía, pero con menor impacto, o se le pueden hacer ciertas facilidades a la biodiversidad, lo cual es interesante. No sé si tiene alguna pregunta, o si no, que también quisiera hacer énfasis en algunas de los puntos que usted mencionó anteriormente sobre lo que es el calentamiento global, que en efecto el bosque es como un buffer, sirve de amortiguamiento para el impacto del calentamiento global, ¿verdad? A través del CO2, porque los árboles cuando van creciendo y toda la biomasa que tenemos es un resumidero de carbono, ¿no? Mantiene el carbono en el tejido a través de los tejidos vegetales. Y cuando se destruyen, se tumban y se queman, todo ese carbono que había sido fijado en el tejido vegetal se libera a la atmósfera, o sea que va a crear un impacto mayor en el fenómeno del calentamiento global, ¿verdad? Y la crisis climática que estamos viviendo en estos momentos. Por otro lado, también eso tiene que ver también con el ciclo hidrológico, ¿verdad? Al eliminar la capa vegetal por la deforestación, estamos también afectando lo que es los aportes de vapor de agua, que es el resultado de los procesos fisiológicos de los árboles y otras plantas que están en el bosque, porque no solamente el bosque no está compuesto solamente de árboles. Claro que sí, la parte estructural grande está compuesta por los árboles, sin embargo sabemos que hay ¿verdad? Epífitas, hemipífitas, orquídeas, bromelias, helechos y demás que son parte de la masa vegetal y son igualmente importantes. Otro punto que mencionas interesante mencionabas en tus aportes, es sobre la pérdida de especies. Yo lo mencioné también incluso en la asamblea, espero que algún diputado lo haya escuchado, cuando estábamos hablando del tema de la mina precisamente, mencionábamos que la biodiversidad es extremadamente valiosa. Y cada elemento, sabemos que un árbol, que pueden poner un valor que le dé la gana en cuanto a pies cúbicos de madera y demás, en cada árbol viven miles de especies de seres vivos. Hablamos de epífitas, orquídeas, helechos, algas, ¿verdad? Hongos y animales, por supuesto, insectos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y demás, que viven dentro de esa estructura masiva que es el árbol. Y que no sabemos cómo estamos afectando al tumbar ese árbol todos esos microecosistemas. Y tal vez sí, el árbol se podrá volver a sembrar, digamos, eso es un espavé, un cedrespino, un caoba que se tumbe, se puede volver a sembrar, sí, pero va a tomar décadas, por no decir siglos, en lograr ese tamaño óptimo, y no solamente el tamaño del árbol, ¿verdad? Estamos hablando de que se restablezcan esas poblaciones donde habitaban anteriormente dentro de él o encima de él, ¿no? Y entonces yo mencionaba y les menciono que es importante, o sea, no vale la pena tomarse el riesgo de perder esta biodiversidad porque no sabemos qué puede haber allí, no sabemos la cantidad de especies que pudieran ser de gran utilidad. Entonces, por ejemplo, sabemos que el cacao es una especie que tiene importancia para nosotros, el café también, ¿verdad? La piña, y hay algunos de estos especies comercialmente valiosas que tienen sus parientes en el campo, ¿verdad? En el bosque natural. Entonces pudieran perfectamente ser el origen. Por ejemplo, sabemos que en estos días hay un tema con la pepita de Marañón, ¿verdad? Los árboles de Marañón están siendo afectados por un patógeno, y posiblemente el espavé o alguna otra especie de anacardiacia que esté en el bosque natural pueda ser la cura para eso. Nosotros estuvimos en Boca del Toro recientemente y hablábamos de que el cultivo del cacao es muy importante, pero está siendo afectado por algún tipo de hongo. Entonces no sabemos de repente si la cura para estos patógenos pudiera estar en alguna especie
que está en la naturaleza todavía, que está en los bosques. Igualmente, no sabemos si alguna bacteria o algún hongo que esté creciendo en los bosques pudiera ser la fuente de algún medicamento a futuro. Así que nos parece muy importante conservar toda la biodiversidad, porque no sabemos si la pérdida de una especie o la extinción de una especie de planta, animal, insecto, hongo, bacteria pudiera hacer falta más adelante. Así que ese es básicamente para restablecer reiterar ese comentario de Eleuterio que hacía sobre la importancia de la biodiversidad y que cada especie que se pudiera perder en el bosque. Vamos a ver si está por acá. Está en línea. Gracias, Eleuterio. ¿Alguna otra pregunta? Me parece muy interesante. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. No sé si tienen ustedes a bien hacer algún comentario de cierre. Sería fabuloso. Pues sí, se nos está acabando el tiempo, como menciona. Pues bueno, como comentario final, digamos que debemos tratar de velar, promover estas actividades de, más que todo de conservación, porque la mejor forma de conservar algo es no destruir. Entonces, tratar de conservar. Me parece que la señal le está fallando. Eleuterio, la señal está un poco fallando. No sé si quieres apagar la cámara para que te escuchemos el mensaje de cierre. Sí. Adelante, te escuchamos. Evaluar todos estos problemas, el caso de la minería, los grandes pasos migratorios. Claro. La compañera Eileen se encuentra para que nos dé eso. El compañero está teniendo complicaciones con la conexión. Eileen, si nos puede platicar sus comentarios de cierre ya. Bueno, sí, para concluir, el tema de deforestación, hay que velar mucho en cuidar nuestros bosques. Sí, no sé si ahora se me escucha un poco mejor. El compañero está luchando con la señal ahí. Okay, sí, pues eso, que debemos empezar a valorar todo lo que nos está dando la naturaleza. Eileen, ¿está por aquí? Sí, aquí Adelante, estamos. bueno, como conclusión, nosotros como ciudadanos y panameños que somos, debemos de velar por nuestros bosques, porque ya estos bosques son nuestras barreras ante cualquier situación ambiental que pueda ocasionar. También es importante conservar todo lo que es de la naturaleza, porque los agentes causantes de toda esta deforestación somos nosotros prácticamente, los que impactamos directamente al bosque indeterminadamente, independientemente de cuál sea, de ganadería, minería, contaminación, inundaciones, todo afecta no solamente a una persona, sino a todos en general nos afecta. Así que el tema de deforestación es un tema muy delicado que en mi concepto sería aquí como que crear nuevas políticas de cuidar nuestro medio ambiente para evitar todo esto que nos está afectando actualmente, que es la contaminación, el cambio climático que nos está afectando a todos. Claro que sí, muchísimas gracias, Kelly. Tiene mucho sentido y creo que ustedes comparten con nosotros esta opinión que la educación es clave, ¿verdad? Porque entre más conozcamos, más argumentos tenemos para ayudar a conservar nuestro ambiente. Saludos al amigo Soróptero allá desde Inglaterra. Tenemos una audiencia internacional el día de hoy. Que pasen excelente tarde. Gracias a los dos oradores, Eleuterio Rodríguez y Kelly, por esta presentación, y esperamos entonces que nos acompañen el próximo miércoles a la misma hora, a las 12 de mediodía, en Adopta en Vivo. Hasta pronto.